A ver, a esta hora, para empezar, decirles que hay muerte cruzada, sí o sí. Listo, asamblea disuelta. Nos vamos a elecciones. Que esto se resuelva en democracia. Como les decía yo ayer, sostengo nuevamente mi teoría y mi criterio muy particular, que prefiero mil veces ese escenario, el de que esto se resuelva en democracia, a cualquier otro que pueda ser más caótico o que nos pueda conducir a un estado de crisis como los que ya hemos vivido y que no ha tenido ningún buen final y que más bien ha sido muy trágico, ¿no? Me refiero a los eventos de octubre del 2019 o de junio del 2022. Ahora vamos a un proceso democrático, ojalá sea sumamente ordenado, ya habrá tiempo para comentar más adelante también sobre aquello, pero hoy por hoy no hay asamblea, vamos a elecciones y ahí se resolverá esta situación. Varias cosas por comentar, empecemos quizás revisando, Javi, lo que fue el comunicado de la Corte Constitucional publicado el día de ayer respecto de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto ejecutivo número 741. El día de hoy, los tres tribunales que conforman la sala de admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, integrados por las juezas y jueces de este organismo, emitieron 6 autos en los que se analizaron las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra del decreto ejecutivo 741 del 17 de mayo del 2023, a través del cual el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dispuso la disolución de la Asamblea Nacional en aplicación del artículo 148 de la Constitución. En todos los autos, los tribunales decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad. Como consecuencia de la decisión de rechazar las demandas de inconstitucionalidad, también se rechazaron los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto impugnado. En los 6 autos emitidos se recalca que así como la Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna, invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna autoridad judicial en el país. Es decir, no van a poder ir a ningún cantón, por alejado que sea de esta patria, y respetable por supuesto, a ningún tribunal de el último rincón de la patria a presentar ningún tipo de acción judicial para suspender la vigencia del decreto. De esta manera, la Corte Constitucional cumple con emitir pronunciamientos oportunos en atención al momento por el que atraviesa el país. El texto de los autos emitidos por los tribunales de la sala de admisión pueden ser consultados en la página web institucional. Bien. La parte medular es esta, ¿no? En los 6 autos emitidos se recalca que así como la Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea, tampoco la tiene como ninguna otra autoridad judicial en el país. Listo, resuelto el asunto. No hay recurso ni acción posible a presentarse para que se suspenda la plena vigencia de este decreto ejecutivo que determina la muerte cruzada y la disolución de la Asamblea. En el análisis que hace la Corte, señalan que la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna es un mecanismo constitucional que tiene por objetivo conceder a la ciudadanía, en su calidad de mandante, la potestad de arbitrar los conflictos suscitados entre las funciones ejecutiva y legislativa a través del ejercicio democrático de elección de los nuevos representantes que deberán concluir el periodo del mandato restante. Por lo tanto, ni el constituyente ni el legislador han contemplado mecanismos de impugnación judicial de esta causal específica por parte de este organismo y demás jueces y juezas del país, debido a que prevalecer el control democrático ejercido por la ciudadanía a través de su voto en las urnas por sobre el control jurisdiccional. Resuelto el tema. Me van a perdonar, pero me falla la vista, no podía ver bien parte de estos 2 párrafos que constan en los autos emitidos por la Corte Constitucional.
El tema es que vamos a resolver esto en democracia. Listo. Me parece que a esta hora la Corte Constitucional resuelve aquello para tratar de dar viabilidad a una resolución, insisto una vez más, que tiene que ser, yo al menos coincido en eso, tiene que ser democrática y tiene que devolverle en algo la institucionalidad al país. Porque bien podríamos, a partir de aquello, esperar más tiempo, no que la Corte lo haya resuelto en 24 horas, después de presentadas las demandas de inconstitucionalidad al decreto enviado por el gobierno y que está vigente, y podríamos pasar los días discutiendo y escuchando a abogados que defienden la tesis del gobierno y abogados que defiendan la tesis de Saquicela, de Esteban Torres y del resto de legisladores que han presentado la demanda. Podríamos quedarnos días enteros y semanas enteras quizás en medio de esa discusión, y acá la Corte Constitucional, que a algunos les gusta, a otros no les gusta, para unas cosas es buena la Corte, para otras cosas es mala. Hace unos días atrás, cuando la Corte dio lugar a que el juicio político siga por la causal de peculado, era una Corte mala, perversa, correísta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que la Corte ha dicho que el decreto ejecutivo está vigente y que no tienen la capacidad para ellos observar u objetar la constitucionalidad de lo resuelto así por el presidente de la República, la Corte es la máxima institución que tiene el Ecuador, ¿no? Así somos nosotros para ajustar los discursos de acuerdo a los pronunciamientos que hagan las instituciones o los personajes que forman parte de las instituciones. Si nos caen bien o si van acorde a mi tesis, mis teorías, mis principios, mis ideas o lo que quiero, está bueno. Si eso, a pesar de que se ajusta a lo que dice la Constitución y la ley, pero va en contra de mis deseos, entonces la institución o la persona es mala. Entonces, hoy la Corte, para los que defienden la tesis del gobierno, es buena. Cuando dio lugar al juicio político, la Corte tenía que irse a su casa. Hoy vuelve a ser la Corte de lujo, herencia del Trujillato. Así de simple, así es como se termina perdiendo seriedad el análisis político, el análisis de coyuntura en este país, porque todo lo ajustamos en torno a nuestros sesgos, a nuestros principios, a nuestros deseos, así de simple. ¿Ya? Yo les repito, creo que el hecho de que exista en este momento por lo menos la garantía de que Lazo no va a seguir más allá de los meses que tenga que estar hasta octubre o hasta los primeros días de noviembre en que tendrán que posesionarse las nuevas autoridades, me parece a mí que por lo menos nos debe resultar un alivio a los ecuatorianos. Ahora, hoy posiblemente durante todo el fin de semana y hasta algunos días entrados de la próxima estaremos pendientes y estaremos escuchando y leyendo todo tipo de análisis, todo tipo de argumentos de si esto era lo que debía hacer o no la Corte Constitucional, da igual. No hay asamblea, vamos a elecciones, hay un calendario ya que lo ha establecido el Consejo Nacional Electoral, iremos a elecciones me parece que el 20 de agosto, y ahí, a partir de ahí entramos a una nueva discusión, ¿no? El tema de si se aplica o no se aplica, por ejemplo, las reformas, como decía ayer Carlos Rabascal, las reformas al Código de la Democracia para establecer paridad de género, saber si los binomios presidenciales van a estar conformados por mujer-hombre, hombre o mujer, o si rige el Código de la Democracia anterior a la última reforma. Lo ideal sería que desde esta elección se presenten ya binomio entre mujer-hombre, hombre-mujer. Sería lo ideal. Desde todo punto de vista sería lo ideal. Lo propio en la conformación de las listas y demás. De ahí ver si es que, qué pasa si es que hay segunda vuelta, pero las elecciones legislativas se resuelven el 20 de agosto. ¿Esa asamblea tendrá que posesionarse de inmediato o tendrá que esperar a la posesión del presidente de la República también, 10 días antes quizás, que podría ser en octubre y noviembre? Otro tema para discutir, en fin.
La cosa es que esta crisis institucional, política que hoy está enfrentando el país, a la que nos ha llevado además el gobierno nacional como principal causante y una asamblea que buscó por toda vía posible tratar de enjuiciar políticamente al presidente, ahora tendrá que resolverse democráticamente, insisto, en las urnas, y seremos los ecuatorianos los llamados a esto. El presidente de la República, entiendo, se ha manifestado ya, ¿no? Tenemos el tuit de Guillermo Lasso reaccionando a la resolución de la Corte Constitucional, por favor. La Corte Constitucional rechazó por unanimidad las demandas de inconstitucionalidad sobre la disolución de la Asamblea. Así como la Corte, ninguna autoridad judicial puede pronunciarse sobre la verificación y motivación de la causal de crisis política y conmoción interna invocada en el decreto ejecutivo 741. Este tribunal ratifica mi decisión apegada a la Constitución de la República. Bien, el presidente y detrás de él todos los funcionarios del gobierno, los asesores, los voceros presidenciales, gubernamentales y demás han salido a celebrar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Digo, finalmente los logros y las victorias del gobierno de Lasso son tan patéticos, tan pírricos y terminan celebrando esta supuesta victoria jurídica, constitucional, qué sé yo, pongamos de la etiqueta que sea, justo el día en que se desató una masacre en Manta, en Manabí, ¿no? Y esto lo quiero atar justamente a este escenario caótico político que vive el país. Ataque armado durante velorio en Manta dejó 4 personas fallecidas y una decena de heridos. No voy con los compañeros, no vamos a rodar imágenes de este evento horrible de ayer. La violencia se hace presente en el velorio de Andrés Moreira Cedeño, un agente de tránsito manabita que fue asesinado en Guayaquil. La mañana de este 18 de mayo del 2023, esta es una nota que ustedes la van a encontrar en la web de Radio Pichincha. La sala de velaciones Jardines del Edén, ubicada en la avenida Flavio Reyes de Manta, Manabí, fue escenario de un trágico ataque armado que dejó 2 personas fallecidas y al menos 10 heridas, incluyendo menores de edad, así lo confirmó Javier Briones, jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta. Minutos después se confirmaron 2 muertes más, elevando a 4 el número de personas asesinadas. El incidente ocurrió durante el velorio de Andrés Moreira, un agente de tránsito manabita que fue asesinado en Guayaquil el 16 de mayo. El crimen ocurrió en el estacionamiento de un condominio de Urdesa. Moreira es el segundo agente de tránsito en Manta asesinado en este mes, además es el sexto en menos de 13 meses. Estas imágenes son horribles, ustedes las habrán visto en redes sociales, se ve a un menor de edad, a un niño, pidiéndole a su mamá que luche por su vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer sin ti?, le decía su madre, ¿no? Esto ocurre el mismo día en que el presidente y su gobierno y sus funcionarios y sus abogados y sus asesores y toda la gente que en redes sociales sobre todo hace opinión a favor del gobierno termina celebrando y festejando el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Sobre este evento ocurrido, llamémosle así, evento, sobre esta masacre ocurrida en Manta, el presidente de la República no ha dicho media palabra en su cuenta de Twitter. De momento no hay ni siquiera condolencias, porque para eso eran número uno, eran buenísimos para las condolencias. Ni un solo mensaje con respecto de lo sucedido en Manta por parte del presidente de la República. Pero no solo el presidente, porque el presidente tiene que encargarse de muchas cosas, incluido lo que fue el juicio político al que estaba siendo sometido por la Asamblea Nacional. Él tiene que encargarse de la economía, tiene que encargarse de lo social, tiene que encargarse de las vías. El presidente está ocupadísimo en muchas cosas, entonces él no puede ocuparse ni del pésame ni de los eventos de la inseguridad. Pero para eso hay un sector del gabinete, como les decíamos ayer, que tiene que ocuparse de los temas de seguridad. Juan Zapata, ministro del Interior, no ha dicho una sola palabra sobre lo sucedido ayer en Manta. Tampoco se ha pronunciado. Yo les pregunto a esta hora, lo mismo que les vengo manifestando desde hace días atrás. ¿Dónde están los pesos pesados? General Moncayo, General Bravo. Ustedes son consejero de seguridad y secretario de seguridad nacional. ¿En dónde están? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo se van a ocupar de darle seguridad a los ciudadanos de este país? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta ola de violencia que hay en el Ecuador? Y ojo, una cosa que ustedes tienen ahora
que siempre, siempre tener presente. Pusieron durante estos 2 años, casi 2 años, a los medios de comunicación, en algún rato hasta los medios de comunicación, pero principalmente a la Asamblea Nacional como el gran obstáculo para poder gobernar. Ya, la Asamblea no les dejaba hacer nada, les tenía ocupadísimos. 1.300 pedidos de información, cosa que tenían que hacer los ministros, supuestamente. O sea, no había asesores, no había gente que resuelva los pedidos de información. Los ministros aparentemente eran los que tenían que resolver los 1.300 pedidos de información. Bueno, la Asamblea como les atiborraba de pedidos de información, como les obstruía, les bloqueaba, desestabilizadores, golpistas, etcétera, 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 etcétera. Todo lo malo era la Asamblea. Bueno, la Asamblea hoy ya no existe. Vamos 2 días sin Asamblea. Yo no voy a caer en ese jueguito estúpido y ridículo de pretender en 48 horas a ustedes exigirles resultados mejores de los que han tenido en estos 2 años, a pesar de que ustedes fueron los que dijeron la estupidez de que en 100 minutos iban a resolver los problemas del país. Han pasado apenas 2 días, pero de ahora en adelante, y esto les pido a ustedes ciudadanos, que tengan presente siempre, ya no existe asamblea que bloquee al gobierno, ya no hay desestabilizadores, ya no hay golpistas, ahora están solos ustedes, presidente Lasso, Borrero, Cucalón, Corral, Reyes, Lara, Moncayo, Bravo, etcétera, 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 y todos los ministros están solos en esto. Políticamente también están solos, pero están solos ahora, listos para resolver todos los problemas del país una vez que mandaron a los desestabilizadores y a los golpistas y a los malos asambleístas a sus casas. De ahora en adelante, ya no tienen ustedes la salida fácil de buscar culpables en otras instituciones como la Asamblea Nacional. 2 años se la pasaron echándole la culpa a la Asamblea de que ustedes no podían gobernar. De ahora en adelante, toda la responsabilidad de lo que sucede en el país, incluidas masacres como la de ayer y todo lo que venga a suceder en adelante, será culpa y responsabilidad exclusivamente de Guillermo Lasso y su gobierno. Siempre fue así, y ojo, en esto creo que hay que hacer hincapié, siempre ha sido así, siempre fue así, porque el gobierno es Guillermo Lasso y su séquito, ellos son el gobierno, ellos son los que debían resolver los problemas. La Asamblea solo estaba para legislar y fiscalizar, pero pretendieron durante 2 años responsabilizar de las cosas que pasan en este país a la Asamblea. Hay reacciones, por supuesto, a esto, no todas a favor del pronunciamiento de la Corte Constitucional, y uno de los pronunciamientos en contra es el del Partido Social Cristiano. Tenemos el comunicado del PSC, por favor, porque ya se pronunció Nebot en torno a lo que manifiesta la Corte Constitucional. Tenemos el comunicado del PSC. Bueno, yo mientras tanto lo voy a leer. Muerte cruzada, pacto, pánico, estupidez, inconstitucionalidad e inconveniencia. Ahí está, lo ustedes están viendo en pantalla. El primer párrafo parece de autoría de Martín Pallares. A pesar de que Martín Pallares no es ahora mismo tan querido y tan cercano al PSC, hemos visto varias veces a Esteban Torres y a Luis Fernando, su padre, en unos rounds tuiteros, ¿no? ¿A quién beneficia la muerte cruzada? Es decir, una elección en apenas 3 meses. Evidentemente a Rafael Correa, que ha venido pidiendo hace tiempo muerte cruzada. Eso dicen los socialcristianos. Por eso les digo, es como, ¿a quién beneficia la muerte cruzada? Es decir, una elección en apenas 3 meses. Exactamente, a Rafael Correa. Léalo no en los 4 pelagatos, sino en el comunicado del PSC. 2. Si el PSC y Nebot tuvieran pacto con Correa, habrían apoyado la muerte cruzada, como jamás ha existido ni existirá dicho pacto, ni tampoco estamos de acuerdo con que se violente la democracia y la Constitución. Hace rato que la hemos rechazado expresa y reiteradamente. Evidentemente, como lo dijimos ayer en un comunicado, esta medida ha sido tomada al margen de la Constitución en actitud dictatorial, por miedo o por odio a un político,
pues solo así se explica que paradójicamente beneficie al político odiado y temido por quienes adoptaron la medida. Ayer preguntamos, ¿pacto o estupidez, presidente? Hoy afirmamos, pacto, estupidez y pánico. Es decir, para Nebot y para el Partido Social Cristiano, lo que tiene el gobierno de Lasso es pánico a Correa. 4. Hoy queda claro que el presidente, que tenía meses amenazando con la muerte cruzada, hasta que por fin tomó la decisión de decretarla, siempre quiso esgrimirla arbitraria e inconstitucionalmente para evitar su juicio político y amedrentar a la oposición. No ha habido ninguna otra causal, pues no hay grave conmoción política y social, ni el inexistente plan macabro, lo ponen ellos entre comillas, que ahora dice el presidente, contradiciendo su decreto de marras, que es el motivo por el cual activó dicho mecanismo. Lo que sí hay es un nefasto precedente antidemocrático. Presidente que sea enjuiciado en políticamente y tema perder el juicio político, disolverá la Asamblea Nacional. ¡Qué barbaridad! Eso es algo que también lo hemos venido nosotros repitiendo, ¿no? Un presidente que esté sometido a un juicio político tendrá siempre el as bajo la manga de la muerte cruzada y mandará a la Asamblea a su casa antes de ser censurado o destituido, antes de la votación. 5. El país acabará de paralizarse nacional e internacionalmente, económica y financieramente, pública y privadamente, con enormes repercusiones negativas en el empleo y en la problemática social. En negrillas, y si podemos hacer un zoom al párrafo que está en negrillas, Esteban y Javi, por favor, porque esta parte es clave. Ahora queda claro, la verdad tarda, pero llega. Nosotros jamás hemos sido ni seremos socialistas de ningún siglo. Me parece bien que lo vayan esclareciendo, pero hay alguna gente que ya estaba viéndoles al PSC y a Nebot como parte de esta nueva ola del progresismo. Jamás concordamos con la forma de gobernar de Rafael Correa. Siempre será nuestro adversario, pero no lo odiamos, ni le tememos. Son los cobardes y los odiadores los que por ese motivo han evidenciado ahora un pacto bajo la égida del miedo, del odio y de la estupidez. Somos demócratas, solo por eso aceptamos bajo protesta el fallo de la Corte Constitucional. Ni Lasso ni Correa, Progreso en Libertad para el Ecuador, firman y suscriben este comunicado Jaime Nebot Saadi, ex alcalde de Guayaquil, presidente vitalicio del PSC, y Alfredo Serrano Valladares, actual presidente de esta organización política. Nebot deja claro al menos dos cosas que a mí, digamos, ya dejando de lado la discusión esta de si es constitucional o no y demás, deja claro dos cosas. Primero, la más importante creo yo, o bueno, las dos son igual de importantes. No hay pacto con Correa entre el PSC y UNES, o entre el PSC y la Revolución Ciudadana, no hay pacto, ¿ya? Esa me parece que es una cuestión a tomarla en cuenta sumamente importante. No hay pacto entre Nebot y Correa. 2. Nebot, que conoce muy de cerca a Lasso, a su gobierno, porque Nebot, ojo, no vayamos a olvidarnos de estos señores, por favor. Si Lasso hoy está sentado en el solio presidencial, si Lasso hoy es presidente, si Lasso hoy, junto a Cucalón, a Corral y a todos estos, es gobierno, es gracias al abogado Jaime Nebot Saadi. No nos vayamos a olvidar de eso. Y Nebot, que lo conoce también, reconoce que Lasso, motivado por el odio y la estupidez, lo único que está buscando es bloquear o impedir algún tipo de posibilidad al regreso de Correa. ¿Por qué? Porque Nebot lo dice. Nosotros no le tememos. Entendemos que Lasso sí le teme a Correa, y eso está más claro que el agua. Lasso le debe tener pánico a Correa. Correa le ganó en primera vuelta, le dio 2-1 en aquella elección del 2013. Lasso dijo además en la entrevista de CNN, que ayer la vi completa, no voy a hacer mayor comentario, excepto un par de cosas que me llamaron la atención. Una, que como hemos dicho, Lasso es un tipo muy mentiroso. Dijo que en 2 ocasiones le ha derrotado a la Revolución Ciudadana. Una en 2017, nunca comprobó el fraude. Las pruebas del fraude fueron cajas vacías que se descubrieron gracias a una movida de su esposa. Botó una caja y la caja estaba vacía. No había pruebas del fraude.
Y ayer en CNN mintió. Nunca se le repreguntó ni se le cuestionó esa mentira, pero mintió y dijo que en 2 ocasiones le habían ganado a Correa. La primera en el 2017, cuando ganó Moreno, que era el candidato en esa época de la RC, y en el 2021, que ahí sí, le ganó Arauz. Pero no le ganó por su propia fuerza política, le ganó porque todo el anticorreísmo se movió alrededor suyo. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Pasamos pasamos la novela del PSC y de Nebot contra Lazo. Por cierto, estoy haciendo ahí alguna gestión. Yo no hago las agendas de entrevistas y esto también quería aclararles a propósito de un comentario que me hacían el otro día. Yo no hago las agendas de entrevistas de este espacio. Los invitados, las agendas los elabora un equipo, pero yo no. Pero sí estoy haciendo gestión aparte para ver si es que logramos tener en este o en otro espacio, en una conversa, a Jaime Nebot. Ojalá nos acepte. Veamos qué nos dice. Pasamos de la novela PSC y Nebot Lazo a otra novela. Intentaron a través de un pasquín digital, que entiendo es controlado por Villavicencio y otra gente cercana a él, decir que después de haber cerrado la asamblea, a través de la muerte cruzada, el gobierno intentaría tomarse, por alguna vía legal y constitucional que no existen, el Consejo de Participación Ciudadana. No hay argumento alguno, ni legal ni constitucionalmente, como para que el gobierno pretenda tomarse el Consejo de Participación Ciudadana. No hay muerte cruzada con el Consejo de Participación Ciudadana. La única entidad que podía censurar y destituir al Consejo de Participación Ciudadana, según nuestra Constitución, se llama Asamblea Nacional, y en este momento no hay Asamblea Nacional. Entonces, no hay posibilidad de bajarse o de destituir o de tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, constitucional y legalmente. Ahora, yo les quiero recordar una cosa. Después de la muerte cruzada y de la destitución de los legisladores, ¿qué pasó en la asamblea? La militarizaron, ¿no es cierto? Hay policía y militares. ¿Hay necesidad de eso? No, no creo. ¿Quiénes tienen el control absoluto y el monopolio de la fuerza en este país? Es el gobierno, es Lazo. Cuidado con un intento grosero, basado en mentiras, que ya han empezado a promover algunos personajes en redes sociales, de que se estaría investigando, de que se estaría borrando archivos, de que se estaría manipulando el archivo digital y no sé qué para revisar los procesos de selección y de tales. Lo ha dicho Villavicencio en torno al proceso de selección de Diana Salazar. Cuidado con pretender tomarse el Consejo de Participación Ciudadana a través de la fuerza, como ya lo hicieron antes. Lo hicieron para poner a Ulloa en la presidencia. Ahora no tienen forma alguna de hacerlo, excepto la construcción de estos encuadres basados, insisto una vez más, no en pruebas, sino en presunciones o en inventos que del único lugar del que pueden salir es de la mente retorcida de quienes se han convertido a esta hora en verdaderos dinamitadores y mercenarios, no únicamente de la verdad, sino de la democracia en este país. De esa gente que, siendo asambleísta, se la pasó diciendo 2 años que la asamblea era un nido de ratas, siendo asambleístas, que la asamblea era una institución corrupta y golpista. ¿Ya? Esos delirios salían de gente que formó parte del Parlamento. Hoy, solamente de la mente de esta gente y de la imaginación de esta gente, puede salir este encuadre de que en el Consejo de Participación Ciudadana se están borrando archivos, se están adulterando archivos y no. Si tiene que hacer un trabajo de revisión de los procesos de selección de las autoridades que heredó Trujillo, el Consejo de Participación, que lo haga. Para saber qué tan transparentes fueron los procesos de selección de Diana Salazar, en su momento también para ver cómo es que se resolvió ratificar en el cargo y casi que blindar a un tipo de la calaña de Pablo Celi, cómo fueron los procesos de selección del contralor, del procurador, de los superintendentes.
El país necesita transparencia, por supuesto que necesita transparencia, pero cuidado y eso se convierte en el argumento que necesitan hoy los que creen que tienen todo el poder para tomarse instituciones en las que las nuevas autoridades también fueron elegidas democráticamente.